Estimado estudiante, bienvenido de la licenciatura de Administración con la materia de Derecho Laboral, sesión primera. Es un gusto poderlos saludar. En esta materia nosotros vamos a compartir un poquito del conocimiento de Derecho Laboral desde un punto de vista de nuestras unidades que habla de la historia del derecho individual del trabajo, de las obligaciones de los patrones y los trabajadores y su actividad final. Las videocápsulas son de mucho apoyo para la realización de su actividad y sobre todo menciona bosquejos relacionados a ello. Debemos de explicar de dónde nace el derecho laboral y por lo tanto tenemos que tener en consideración nuestros antecedentes. Es por lo mismo que tomamos en consideración lo que son los antecedentes internacionales, como ejemplo, revisan la revolución del trabajo humano desde una fase primitiva hasta el régimen capitalista. Estamos hablando de un trabajo primitivo, libre, un periodo de esclavitud, un régimen de las corporaciones y el trabajo libre dentro del régimen capitalista, y se concluye con la creación del artículo 123 de nuestra Constitución. Es por ello también que en una conferencia internacional en 1891, ese primer movimiento de la clase trabajadora fue la Conferencia Internacional en Materia de Derecho Laboral, celebrada en Alemania en 1891 por el emperador Guillermo II, con la participación de representantes de 14 países, que sirvió de base para el establecimiento de los derechos mínimos reconocidos a la base de trabajadores. Estamos hablando que desde 1891 hasta donde se establecen nuestros derechos, sí es importante tomar este antecedente en Alemania. Otro punto importante, la conferencia de Berna, en donde se queda figurado los acuerdos más importantes, figuran la prohibición del trabajo nocturno para las mujeres y evitar el uso de fósforos, de fósforo blanco en las industrias de los cerillos debido a la salud. Así, la Asociación de Trabajadores, en 1913, las actividades de las asociaciones para la protección legal de los trabajadores se vieron interrumpidas por la guerra de 1914. En la Federación Americana del Trabajo nos habla también que las protecciones del lugar de trabajo que disfrutamos hoy no se logran sin lucha, sacrificio y a veces confrontación. A finales del siglo XIX y principios del XX, los trabajadores de todos los tipos lucharon por mejores condiciones laborales, horarios más razonables y el derecho a organizarse, lo que hoy son los famosos o lo que nos conocemos como sindicatos. Estamos hablando también de la Convención de Paz en 1919. Concurrieron delegados de sindicatos obreros, en donde obreros cristianos, socialistas y de países neutrales, cuyo único objeto fue la creación de un organismo y un sistema internacional que garantice el respeto y la consagración de los mismos derechos. El Tratado de Versalles, este es un documento muy importante, que es la Conferencia de Paz, que se creó la Comisión de la Legislación Internacional del Trabajo, que el 24 de marzo de 1919 emitió un proyecto de ley que incluyó los derechos de los trabajadores, que pasaría a formar parte del Tratado de Versalles. Esto es en cuanto al sistema desde un punto de vista general. En cuanto a nuestro, digamos, nuestro derecho, hacemos hincapié a los antecedentes ya del derecho laboral aquí en México. Por ello nos habla que los antecedentes nacionales ya habla en 1510 de los antecedentes del derecho natural, las leyes de Burgos, 1512, constituye el primer código laboral escrito conocido de América. En ella se desarrolla una concepción general sobre las elecciones entre conquistadores y conquistados en el Nuevo Mundo. Recordemos que una fuente importante también para el derecho laboral es la ley de India. Durante la colonia se expidieron una serie de mandamientos conocidos como leyes de Indias. En ellas encontramos prevenciones que limitan la jornada, aluden al salario mínimo, señalan una protección al trabajador, a mujeres, a niños.
La Constitución de Apatzingán, recordemos, ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública. Un antecedente importante para lo que hoy es el quinto constitucional. Hablamos de la Constitución de 1857, establece los derechos de los trabajadores y el patrón, como lo fue la libertad de industria y del trabajo. Ley de riesgos, 1904, concurrieron delegados de sindicatos obreros cristianos, socialistas y de países, a lo cual se enfrentaban a que la disminución de los riesgos de trabajo. Y la Constitución de 1917 hace referencia a la creación del artículo 5 y del 123 constitucional, consagrando la libertad de trabajo. Y la creación del 18 de agosto de 1931 de la Ley Federal de Trabajo. La ley que hoy en día es la ley secundaria al artículo 5 y 123 constitucional, en cuanto a la ley secundaria de la creación y el fundamento del derecho laboral. Muy importante nosotros tengamos en consideración que es un vínculo jurídico laboral y por lo tanto vamos a hacer en consideración que el vínculo jurídico laboral va a consistir en lo siguiente. Recordemos que para que exista un vínculo jurídico debemos tener en consideración la relación tripartita, que es una relación tripartita dentro del derecho laboral. Dentro de la primera esfera obra el Estado. Todos estos antecedentes fueron reconocidos por el Estado, por la historia, el derecho del Estado. En la segunda esfera es reconocido por el patrón, que es aquel sujeto, ya sea persona física o moral, el cual necesita de todas las actividades, tanto físicas, mentales, que debe realizar un trabajador para una determinada empresa o a sus servicios. Y la última esfera de esta relación tripartita, estamos hablando de la parte trabajadora. No por última significa que no sea la más importante. Las tres figuras son importantes, por eso es una relación tripartita, porque desde cualquier punto de vista es importante y relevante. Está haciendo referencia al trabajador, que, ojo, la diferencia aquí entre una persona física y la persona moral, como lo menciona en el patrón, aquí el trabajador, aún la Ley Federal de Trabajo, considera que solamente puede ser la persona física, ¿sale? Hablamos del vínculo jurídico que se produce entre estos tres entes, Estado, patrón y trabajador, por medio de un servicio subordinado. Estamos hablando que todos tenemos derecho a un sueldo, a un salario, a una jornada digna. La estabilidad en el trabajo habla que qué tiempo nosotros podemos trabajar, que nos digan desde el momento que ingresamos si es un trabajo eventual, permanente, qué tipo de condiciones de trabajo debo de tener, como lo menciona el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, debe constar por escrito. Si no es escrito, pues también me ampara el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, en donde me menciona todos los lineamientos importantes que debo de cumplir, aunque no firme un contrato laboral, me deben de hacer respetar. El salario, recordemos que toda actividad deslindada para una actividad de trabajo se va a remunerar por medio de un salario. Si no es un salario, si es un trabajo únicamente gratuito, como muchos a veces dicen, es que estoy trabajando, pero estoy haciendo un servicio social, es servicio social. El trabajo es tener un salario, tener una cantidad de prestación en trabajo. Las jornadas laborales, tenemos la diurna, la nocturna y la mixta. Estamos haciendo referencia diurna 8 horas, nocturna, diurna 8 horas, nocturna 7, mixta 7:30. Esos son muy, muy importantes. Tenemos derecho a un descanso. Sí, la ley y tanto la Constitución, la Ley Federal de Trabajo como la Constitución, no me dice específicamente que el día domingo, frecuentemente puede ser, pero puede ser cualquier día de la semana, pero con un día de descanso. Y es por ello la importancia que nosotros debemos de considerar este tema del día de descanso y también que se nos paguen nuestras horas extras. Esto es algo muy importante que vamos a hacer también hincapié en la segunda sesión. Estamos hablando de los elementos de la relación de trabajo,
en los salarios y contratos. Ya vimos que el salario es parte fundamental, cantidad alícuota en dinero, en monto, y que puede haber un contrato o no, según el artículo 24 o 25. Me habla también de la estabilidad del trabajo, que puede ser un trabajador de planta, los eventuales y la capacidad de trabajadores y patrones. De planta y eventuales. De planta, muchos tenemos conocimiento que ya tienen un contrato indefinido dentro de la empresa, y es decir, que son de planta, ya no son aquellos trabajadores eventuales que fácilmente se pueden rescindir de la actividad laboral. Vocabulario muy importante, la rescisión laboral, es decir, cualquier acta administrativa, cualquier causa que justifique la suspensión del trabajador, es una rescisión laboral permanente a una suspensión laboral, que muchos de los de planta, incluso eventuales también, pueden gozar la suspensión laboral. Ejemplo, no puedo cumplir con mis labores, me suspendo, pero no me interrumpen mi actividad laboral. Esa es lo que les hablaba, rescisión y terminación, la defensa del salario en las utilidades de las empresas. ¿Qué es la utilidad de una empresa? La utilidad de una empresa son las prestaciones que nosotros tenemos como trabajadores de participar en la participación de estas utilidades. Y esto lo vamos a encontrar nosotros en el artículo 123 constitucional, en la fracción novena. En esta fracción reconoce como tal, me habla de que establece determinar el monto de las utilidades de cada empresa. Se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante las oficinas correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, es decir, cuando vean que no es justo ese pago, esa remuneración que la empresa genera. Se denomina que del monto a repartir anual del 10% de la utilidad de una empresa debe ser repartida entre los trabajadores. Entonces, eso lo marca también el 131 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, hasta ahí nosotros quedaríamos en la primera sesión, haciendo referencia e hincapié de lo comentado según nuestro plan de estudio. Será muy interesante que me puedan acompañar en la sesión de la unidad 3, hablar de obligaciones y derechos de los trabajadores y de los patrones. Asimismo, hacerles el recordatorio de su actividad, que no se olviden tomar en consideración temas básicos de bosquejo, sin embargo, fundamentando lo que se ha mencionado. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde. Estoy a sus órdenes, ya sea por foro o por el número de su servidora. Muchísimas gracias.